A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Estares. En la gerencia de producción de Wilix Arcaya, en el control técnico, están Julio Pinto, George Castillo, Alejandro Tobar y, por supuesto, como decimos nosotros, pues el respaldo y la orientación de nuestros oyentes. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Hoy disculpando a nuestra compañera Ligia Perdomo, quien por cuestiones profesionales no puede estar en La Otra Vía. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR 750 en todas las plataformas, por rcr750.com, que es nuestro portal. Les invitamos, como lo hacemos sábado a sábado, a suscribirse al canal YouTube RCR750, nuestra casa para efectos de transmisión. Y desde luego hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com, archivo de nuestros más recientes programas editoriales, asimismo con posibilidades de que allí puedan acceder a otras fuentes de información económica nacional e internacional. Correo electrónico de La Otra Vía, laotravia@gmail.com. Bien, y nosotros vamos a continuar nuestra conversación con el presidente de Consecomercio. En primer lugar, debemos agradecerle que haya aceptado seguir con nosotros, pues la semana anterior tuvimos algunas dificultades y consideramos que era demasiado importante el tema económico a partir de lo que sucede en el sector terciario de la economía en Venezuela, como para dejar las cosas a medias, ¿no? Y adicionalmente nos permitirá, desde luego, en la conversación, profundizar en algunos temas que han surgido esta semana con base en algunas decisiones de orden gubernamental. Sin embargo, obviamente, porque es así, tenemos que hacerlo de esta manera, tenemos que plantearle al presidente de Consecomercio, Felipe Capozolo, ¿qué consideración tiene como dirigente empresarial venezolano que tiene una relación a nivel de lo que es el comercio internacional, tanto en el comercio como en los servicios, con respecto a este cambio gubernamental que se ha dado en Estados Unidos y que de una u otra manera pues nos involucra, tanto en la parte económica como en un aspecto que nosotros estamos tratando de conciliar, que es la parte política, y luego pues entraremos en los temas nacionales, que al fin y al cabo es aquello por lo que lo hemos traído este día. Gracias, presidente, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un honor estar con ustedes en su programa. Un gran saludo a todos ustedes y un abrazo particular a mi querido Edesio. Muchas gracias, presidente. Sí, me comentaba sobre la transición de gobierno en los Estados Unidos. Mira, y lo que hay que resaltar es que nuevamente, como cada 4 años, las instituciones prevalecen y se hace un cambio de mando democrático en función de la selección, en función de las preferencias del pueblo norteamericano. Así que, bueno, no hay comentarios más allá que celebrar que cada 4 años haya una transición, que se cumpla uno de los preceptos más importantes que deben tener las instituciones, como es la alternancia. Y bueno, eso precisamente las instituciones es lo que hace grande a los países hoy en día, más que las riquezas naturales o la capacidad productiva inclusive. La necesidad imperiosa de perfeccionar instituciones económicas y políticas que permitan la mayor cantidad de inclusión, que sean distributivas, que tengan límites de poder tanto en ejercicio como en tiempo, y como lo acabo de mencionar, que sean alternantes. Esto va a permitir la incorporación de todos los sectores y fundamentalmente también va a enfocar a la sociedad a buscar las herramientas que más convienen. En este caso, en nuestro tiempo, todos tenemos que enfocarnos en buscar siempre la solución tecnológica, y las instituciones son principalmente los coadyuvantes y los impulsores de que se pueda mirar hacia la tecnología y se pueda acceder a la tecnología. Esa es la diferencia fundamental tal vez
entre lo que vemos en estos países y tal vez lo que no siempre se ve en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, que sigue siendo esa gran zona económica soñada y no lograda, que sigue siendo todavía el lugar más desigual del mundo. Es por ello que tenemos que enfocarnos, tomar ejemplo, tomar lo bueno. No quiero decir con esto que todo lo foráneo es bueno y es perfecto, pero debemos tratar de copiar lo bueno y perfeccionar todo de acuerdo a nuestras características intrínsecas. Sí. Presidente, No, buenos días. Adelante, Presidente, buenos días. Gracias, Deseo. Presidente, ese es la parte del análisis político de la situación y es lo ideal, lo que pasó. Prevaleció la democracia. De hecho, fue una de las frases que destacó en su discurso el presidente Joe Biden. Pero aguas abajo hay una serie de situaciones que tienen impacto inmediatamente y están teniendo impacto en la economía de Venezuela, están teniendo impacto en el comercio de Venezuela. Y me gustaría conocer si ustedes como organismo han analizado o están analizando o esperan emitir alguna posición respecto a eso. Y tiene que ver específicamente con la importación de alimentos, tiene que ver específicamente con la creación de esto. Hemos visto, desde afuera hemos visto cómo han proliferado una serie de bodegones en Venezuela con productos importados de Estados Unidos con unos precios incluso superiores a los que se consiguen en los Estados Unidos. Y pareciera eso, si lo ves desde afuera, dice, bueno, pero ¿cuál es la crisis? ¿De verdad hay una crisis? Sabemos que hay una crisis en Venezuela, una crisis económica, una hiperinflación que viene galopante y que las proyecciones son a que va a seguir la inflación. Pero, ¿qué impacto ha tenido todo esto? En lo político se generaron y se están generando unas expectativas de las sanciones van a eliminarse porque hay un discurso donde esas sanciones son las culpables de la situación que está viviendo Venezuela, cuando sabemos que son sanciones individuales, cuando sabemos que son sanciones que han tenido algún impacto porque no se puede negociar con el petróleo venezolano. Entonces, en todo ese marco, con estas nuevas autoridades, con esa realidad que impacta la economía, ¿cuál es la posición y cuál es el análisis que ha hecho, si lo ha hecho, Consecomercio? Bueno, allí más que una pregunta, tú estás haciendo una disertación y algunas consideraciones de índole de visión personal bueno, pudiéramos discutir todo el día sobre eso, ¿no? En primer lugar, las únicas medidas que nosotros tenemos conocimiento que ha tomado el gobierno de Biden son 17 órdenes ejecutivas que tienen que ver con política interior de los Estados Unidos y política impositiva. Las medidas coercitivas, sancionatorias que tú mencionas fueron tomadas en gobiernos anteriores, desde el gobierno Obama, del gobierno de Trump, también están allí presentes. Bueno, si estamos viendo productos importados hechos en los Estados Unidos más caros que en los Estados Unidos, bueno, hay que tomar en cuenta allí que así vengan por la vía más económica, que pudiera ser inclusive el contrabando, que vengan puerta a puerta o que vengan como vengan, siempre cualquier cosa importada va a ser más cara que en el origen, porque hay una serie de componentes de fletes, de impuestos, si es que los están pagando, que siempre van a encarecer el producto, más las alícuotas que se imponen sobre la ganancia y utilidad de quien está haciendo el movimiento. Entonces, la única manera que nosotros tenemos en Venezuela de ver un alimento, de consumir un alimento económico, es que lo produzcamos nosotros mismos. De allí la importancia de favorecer la industria nacional, tanto como sea posible, y bueno, favorecer las importaciones tanto como sea necesario. Hay que buscar el justo balance allí para poder avanzar como país, porque nadie puede importarlo todo, tampoco es fácil producirlo todo, eso no lo logra nadie tampoco. Al respecto de las sanciones, debo precisar que no solamente son sanciones individuales, realmente las sanciones individuales no son tema de interés para los gremios. Las sanciones colectivas sí son un tema de estudio, de análisis, un tema de debate. Debe hacerse una discusión profunda. Lo primero que debe romperse es el tabú de no querer discutirlo. Claro que hay que discutirlo, claro que hay que analizarlo, ver la profundidad de los efectos que esto genera.
Y en este momento las sanciones están afectando no solamente el ámbito petrolero, que es importantísimo para Venezuela, porque a pesar de que, insisto, soy uno de los defensores de que debemos comenzar a transitar nuestra era postpetrolera, es indudable que el petróleo y la recuperación de alguna forma o parcial de la industria petrolera puede representar una palanca importante para nuestro país de cara al camino hacia el futuro que queremos emprender. Pero es que no solo eso, hay muchas empresas pequeñas, hay microempresas que tenían comercio fluido con los Estados Unidos y han recibido notificaciones de que por órdenes del Ejecutivo de los Estados Unidos no se puede seguir haciendo negocios de ninguna índole, de ningún tipo. Las empresas venezolanas no tienen corresponsalía fuera de Venezuela, porque principalmente los bancos no tienen corresponsalía, ni siquiera el Estado venezolano tiene una corresponsalía. Entonces tú legalmente o directamente no puedes efectuar un pago, una transferencia hacia los Estados Unidos con la situación actual que tenemos. Todo eso suma y todo eso contribuye al entorpecimiento general del comercio, del desarrollo del comercio, la industria, la actividad agropecuaria, que al final está toda entrelazada. Entonces bien vale la pena generar un debate profundo, un debate intenso, y el resultado de ese debate debe traducirse en propuestas, bien sea para modificarlas, transformarlas o inclusive eliminar ese tipo de medidas coercitivas, que ya muy en lo particular pienso que si algo no ayuda al desarrollo del colectivo y el desarrollo individual de la gente, si algo no favorece el crecimiento, pues realmente es algo que debe quedar atrás, es algo que debe quedar de lado, porque lo que no ayuda, pues sencillamente tiene tendencia a estorbar. Y precisamente eso es lo que nosotros no necesitamos en Venezuela en este momento. Necesitamos unión de sectores, necesitamos unión de fuerzas, necesitamos conjunto de visiones, necesitamos incorporación máxima de todos los factores nacionales e internacionales para sacar el país adelante. Esto no implica de ninguna manera claudicar ante los ideales políticos, no implica de ninguna manera desmayar ante la demanda de la sociedad venezolana de profundos cambios políticos. Pero debemos entender que para seguir en la lucha y seguir demandando esos cambios políticos tenemos que recomponernos como sociedad, tenemos que restituirnos individualmente, familiarmente, tenemos que volver a comer. La sociedad venezolana no come bien, entonces tenemos que empezar por ahí para luego emprender, seguir con nuestras demandas de cambio y de nuestras demandas de mejoría desde todo punto de vista, sobre todo en este momento que lo más álgido es lo político. Recordamos que estamos conversando con Felipe Capozolo, presidente del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios, Consecomercio. Aprovechando que Martín hizo mención a los bodegones, quería hacer una pregunta que salió a hacer la semana pasada, pero bueno, por todo lo que sucedió no tuve el chance. Esta nueva generación de empresarios, llámese bodegones, tiendas de electrodomésticos, que se han visto recientemente en algunos sectores del país, ¿se les han acercado para incorporarse a la actividad gremial? ¿Ustedes están abiertos a recibirlos? ¿Tienen algunas condiciones para hacerlo? Realmente estamos en presencia de varias inversiones en segmentos muy particulares que atienden a clientes y a grupos de interés muy particulares. No son soluciones masivas. Todos los días en Venezuela hay nuevos emprendedores en todos los ámbitos. Lamentablemente se pone solamente el foco en una hectárea cuadrada en la zona de Caracas, donde asisten grupos de interés que tienen alto poder adquisitivo, y entonces solamente se atiende y se le da luces y brillo a los emprendimientos que allí ocurren. Pero en este momento en el interior del país, en este momento en las zonas populares, hay emprendimiento de toda índole. Lógicamente, cuando un emprendimiento es novedoso, realmente se aprecia que no siente la necesidad o no siente la motivación o no tiene la comprensión de por qué debe afiliarse a una cámara de comercio. Y más cuando no hay ninguna legislación y no hay ningún trámite que involucre e implique que esta afiliación debe ser obligatoria, como puede ocurrir, por ejemplo, en el hermano país de Colombia, donde para registrar la empresa ya debe estar afiliado a la Cámara de Comercio. En Venezuela no funciona de esa manera. En Venezuela el proceso de afiliación a las cámaras de comercio comienza a ocurrir cuando tus intereses de alguna manera empiezan a ser lesionados por alguna disposición gubernamental o por la discrecionalidad de algún funcionario. Así se han afiliado prácticamente
todos los miembros de las cámaras de comercio a nivel nacional, y ese ha sido el motivo para el cual inclusive se formaran cámaras. En Venezuela se formaron cámaras para poder armar comités y lobbies para ir a pedir dólares preferenciales. Entonces, la formación de nuestras cámaras y el proceso de afiliación es totalmente particular. Entonces, lo importante en Venezuela no es quién es el inversionista, sino quién es el que tributa, quién es el que paga los impuestos. Eso es lo importante, lo que nosotros tenemos que ir a mirar en este momento. Y estamos seguros que esa luna de miel, si te refieres a los bodegones, esa luna de miel con el Estado, con un Estado que no tiene recursos y que va a seguir necesitando y va a seguir presionando por obtener recursos por la vía fiscal y la vía formal, esa luna de miel va a terminar en algún momento. Y en el momento en que, insisto, una disposición legal o una afectación por los particularismos de algún funcionario, entonces van a verse motivados a agruparse y a afiliarse. En este momento tal vez no lo entienden, no lo ven necesario o no lo saben, pero nosotros los estamos esperando en la bajadita porque van a necesitar de nosotros en algún momento. Presidente Capozolo, 4 años de hiperinflación y esta semana nos han sorprendido con el anuncio de modificaciones en el esquema del encaje, ¿no? Y para muchos, bueno, no dejó de ser interesante que hubiera de parte del Banco Central de Venezuela este anuncio. ¿Qué expectativa crea en el sector comercial el que precisamente cuando estamos hablando de una exacerbación de la dolarización y cuando la moneda venezolana prácticamente ha desaparecido del bolsillo de los venezolanos, se genera esta modificación a nivel del encaje? Esto se puede traducir definitivamente en un cambio en la relación del empresario con el sector financiero. ¿Usted cómo lo percibe el sector comercial en este momento? Bueno, la reducción del encaje legal era una demanda que nosotros estábamos planteando prácticamente desde el año pasado con la situación de pandemia. Tampoco es que haya sido una rebaja tan importante, sí, pero cada rebaja suma para que haya mayor cantidad de recursos para otorgar créditos. Y eso es importante. Si se ven las disposiciones, ya se está hablando de crédito comercial, que se va a manejar en unas bandas, y se está hablando de algo muy importante, que es la recuperación del crédito con la utilización del mecanismo de tarjeta de crédito, lo cual para nosotros es una buena noticia porque nos habla de que se puede ir paulatinamente recomponiendo el mercado interno a través del consumo. Eso va a elevar el consumo y no puede dejar de ser una buena noticia para el comercio en general y bueno, también para las familias, para los particulares, porque de alguna manera poder salir a adquirir bienes y servicios apalancándose en una posibilidad de crédito, aunque de corto alcance, pero crédito al fin, es una buena noticia porque satisfacer necesidades, bueno, también es parte de ese cambio que nosotros estamos buscando. Sí. Adicionalmente, presidente, el factor, y lo citábamos la semana anterior, pero de manera muy general, es el sector de los servicios públicos. Si hay en este momento una queja a nivel nacional, es precisamente el estado de salud, llamémoslo así, de los servicios públicos. No hay precisión en las respuestas públicas para saber cuándo podemos, por ejemplo, disponer de combustible. Ya esta semana apareció en los medios el elemento diésel, ¿no? Como motivo de preocupación. La parte de internet, la parte de telefonía, hay información de que han habido alguna serie de accidentes en la estructura de generación de estos servicios y prácticamente el pequeño comerciante se ve afectado por esto que está sucediendo, además del propio consumidor, ¿no? ¿Cómo se plantean ustedes una posibilidad? Y esto ha surgido más que como propuesta, como alternativa, que es la posibilidad de la privatización de algunas actividades de servicio, ¿no? El mensaje que dan las autoridades, que da el Estado venezolano, es claro sobre los servicios. No hay dudas de que hay incapacidad de poder resolver los problemas porque no hay los recursos para abordarlo. Y venimos de mucho tiempo con tarifas rezagadas que le plantean un dilema al administrador o al responsable de generar esos servicios, de cómo ir subiendo esa tarifa sin generarse entonces problemas con los usuarios, un problema social más agudo que el que ya estamos experimentando.
Entonces allí, mientras se va resolviendo ese dilema entre ir subiendo tarifas para poder prestar un mejor servicio y hallar la manera de buscar fuentes de inversión para poder recuperar gran parte de esos servicios, va a pasar lamentablemente un tiempo todavía, y vamos a tener que sufrir dolores de crecimiento. Toda nuestra sociedad va a tener que sufrir dolores de crecimiento en ese sentido. Si tú te fijas, la densidad poblacional de nuestras ciudades en Venezuela son de las más bajas de Latinoamérica, lo cual nos lleva inexorablemente a que en un futuro estaremos pagando los servicios más caros también de América Latina, porque es el mismo servicio para pocas personas, tendremos que pagar más, así de fácil, y las inversiones y las mejoras que se hagan solamente podrán venir del sector privado. Entonces tiene que haber allí entendimiento y tiene que haber un marco jurídico lo suficientemente sólido como para que el sector privado, nacional o internacional, pueda intervenir desde el punto de vista de las inversiones. Son necesarios también los préstamos, el financiamiento internacional, pero bueno, ya eso pasa por soluciones de índole político, donde nosotros no vemos realmente mucha voluntad de acuerdo entre gobierno y oposición. Ayudaría muchísimo que entre estos dos sectores, estos dos bandos, muy rezagados, por cierto, muy rezagados en el fondo del desarrollo de la sociedad. En este momento la gente a pie le lleva la delantera al sector político, pero por largo en las soluciones de los problemas cotidianos. Pero bueno, sería interesante que estos dos sectores se pusiesen de acuerdo, porque eso permitiría que los flujos de los recursos internacionales pudieran llegar de una manera más eficiente a nuestro país y, entre otras cosas, se pudieran hacer inversiones para mejorar, para reparar el esquema eléctrico, sobre todo de Occidente, sobre todo el estado Zulia, un estado tan golpeado por todos los problemas que estamos viviendo. Pero bueno, tratar de aligerar por lo menos uno de ellos sería una gran noticia. Pero insisto, pasa porque nos pongamos de acuerdo y pasa porque jugadores que cada vez son más ajenos a la sociedad y a la gente se pongan de acuerdo. Hace unos días Nicolás Maduro conversó, cuando dio su memoria y cuento, él decía que apostaba a la digitalización de la economía, ¿no? Y la modernización de la economía para este año. ¿Están dadas las condiciones para que eso se lleve a cabo y cómo lo tomó Consecomercio? Mira, Venezuela es un país muy particular donde nunca están dadas las condiciones para hacer nada. Venezuela es un país donde las cosas se hacen si el que lo quiere hacer tiene la voluntad suficiente para fajarse y hacerlo. Nosotros al respecto le hemos tomado la palabra al Ejecutivo Nacional al respecto de esa propuesta y ya nosotros estamos haciendo propuestas, ya nosotros enviamos cartas solicitando que se permita la digitalización de la factura. Y esto no es novedoso. Debo aclarar, debo poner aquí sobre la mesa de que eso ya está autorizado en Venezuela desde hace tiempo. Hay una providencia administrativa del CENIAT que le permite a los facturadores masivos o a los emisores de grandes volúmenes de factura buscar medios alternativos para hacer llegar esas facturas a sus usuarios, y aun cuando usan medios alternativos que no necesariamente son el papel, esas facturas son válidas, o esa forma de información que llega a manos o a dominio de los usuarios es válida. Nosotros ya hemos solicitado que esa providencia se haga extensiva a absolutamente todos los comercios y todas las actividades productivas de la nación. Eso va a permitir, entre otras cosas, que cese el consumo de papel, que cese el consumo de papel membretado y de papel que pasa por imprenta legal. Eso va a permitir aliviar el transporte público, va a permitir que los departamentos de administración de las empresas puedan manejarse de una manera prácticamente remota y prácticamente telemática, y la solución ya está ahí. Entonces ni siquiera hay que inventar la solución, es simplemente implementarla, es simplemente dar una directiva que permita que cada quien resuelva su problema, y eso le va a costar cero al Estado, le va a costar cero, no tienen que invertir un centavo para hacer eso. Entonces soluciones como esa no pasan por las condiciones, pasan por la voluntad de hacer las cosas. En el resto de lo que es digitalización y tecnología, pues tenemos ejemplos como Estonia. No es ninguna potencia mundial, sin embargo es uno de los países más avanzados en este tema. Pues bueno, ¿por qué no copiarlos? ¿Por qué no tomar en cuenta lo que ellos hicieron y hacerlos nosotros también? ¿Cómo hacer, por ejemplo, estamos acostumbrados a que estos gobiernos, cuando se ven imposibilitados a responder las responsabilidades que les corresponde, siempre acusan a alguien.
¿Cómo se preparan ustedes para que esto no suceda, ¿no? De que algún comercio no funcione como es debido, o que ahora como se está viendo que los precios en dólares se incrementen de un día a otro, o simplemente que no haya efectivo o menudo para entregar el sencillo, el vuelto? Mira, en Venezuela hay problemas todos los días y la implementación de cambios que uno cree que van para mejor toman su tiempo. Solamente se ven los frutos al final y realmente el camino es duro. Todos tenemos que estar preparados, todos tenemos que ponernos en los zapatos de los demás, todos tenemos que entrar un poco en empatía y actuar con simpatía. Realmente es importante que todos los venezolanos entremos en un proceso de afinidad, en un proceso de entender que este es un problema de todos, en un proceso de entender que todos juntos vamos a salir adelante y que sí, habrán fallas, habrán errores, habrá gente que no lo hace de una manera tan eficiente como otra, habrá quien no lo quiere hacer, pero bueno, de eso está constituida la sociedad, de diferencias. Precisamente lo que nosotros defendemos es que se respeten las diferencias, que nos incorporemos todos a un proyecto sin tener que negociar o tener que renunciar a nuestras particularidades para poder aportar. Lo importante es precisamente poder aportar. Entonces, en un futuro basado en la incorporación, vale más que tratar de ser iguales y tratar de pensar todos igual, vale más defender los mismos ideales, vale más actuar como que más que somos idénticamente iguales, vivimos todos en una gran urbanización, un gran barrio llamado Venezuela, donde todos aportamos al condominio nacional, pero cada quien está en su casa. Cada quien tiene su apellido y cada quien tiene sus diferencias genotípicas y fenotípicas. Entonces, es un nuevo paradigma que tenemos que implementar en Venezuela. Tenemos que empezar a entender eso. Las diferencias nos enriquecen. Las diferencias nos han dado grandes cosas en Venezuela y la diversidad nos ha dado grandes cosas en Venezuela. Lamentablemente venimos de un proceso que ha tratado de uniformizarnos, pero que ya no tiene recursos para seguir haciéndolo y tendrá que ser absorbido por la sociedad. Insisto, la sociedad le lleva a la delantera al estamento político, pero por largo. Y el ejemplo más tangible es el proceso de dolarización. La gente es la que marca la pauta con ese proceso. Y más atrás van corriendo los liderazgos políticos y los funcionarios públicos tratando de adaptarse a lo que marca a la pauta que va marcando la sociedad. Sí, presidente, les recordamos, amigos, que estamos conversando con Felipe Capozolo, presidente del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios Concecomercio. La semana pasada tuvimos la oportunidad, luego de despedirlo, tuvimos la oportunidad de seguir conversando un poco y analizando la situación tradicional del sector comercio y los servicios. Y entre otras cosas, pudimos comentar que sería más fácil bajar la Santa María que subirla en las condiciones que se tienen en estos momentos. Y que ustedes han dicho y otros organismos gremiales han dicho lo importante que es la educación del consumidor. En ese sentido, ¿qué va a hacer este año 2021 Concecomercio? ¿Qué está haciendo ya Concecomercio para ir tratando de llevar la educación al consumidor, a esa persona que va todos los días a los negocios que tienen a su gente dando la cara y muchas veces reciben un trato irrespetuoso, muchas veces reciben un trato injusto incluso porque a la gente se le olvida, producto de la desesperación, producto de la impotencia, se le olvida que esa persona que está ahí, vuelvo y repito, es más fácil bajar la Santa María, mandar a la gente a su casa, cerrar el negocio, se ve como fácil, que seguir trabajando en las condiciones que se están trabajando en Venezuela. Se analiza, se diseñan planes, pero en estos momentos, ¿qué se está haciendo? ¿Qué piensan hacer ustedes para llevar esas campañas, para tratar de mejorar cada día más la relación comerciante-consumidor? Bueno, tenemos que entrar no solamente Concecomercio, todos los sectores de la nación, todos los venezolanos, es un proceso de valorización mutua. Mira, una Santa María se baje y luego para levantarla es muy difícil. Un negocio cerrado para volver a abrir, eso es algo casi imposible porque las condiciones van cambiando y al no adaptarte día a día, realmente volver a arrancar luego es tremendamente complicado.
Entonces nosotros apostamos a que la Santa María se abran todos los días y sean fuente de empleo. Consecomercio apoya de manera determinada a toda su membresía, a todos sus afiliados. Nosotros ahora vamos a comenzar con una campaña de afiliación para tratar de explicarle a todos esos nuevos emprendedores que es fundamental que se afilien a su Cámara de Comercio local, a su Asociación de Comerciantes local, porque a la larga nadie va a poder defender mejor sus intereses gremiales y empresariales, nadie lo va a hacer mejor que una asociación de comerciantes que es afín y que conoce los problemas locales de ese comercio que está en determinado lugar. Yo te decía que tenemos que ir a la valorización mutua, tenemos que empezar a mirarnos como prójimos y respetarnos y ponernos en los zapatos de los demás, darnos el justo valor, porque eso nos va a ayudar a construir una sociedad más igual, una sociedad basada en el respeto. Yo te quiero comentar que yo tengo informaciones de que aquí en Venezuela hay localidades, hay vecindarios que lamentablemente se quedaron sin su bodega, sin su abasto o su pequeño supermercado, no recientemente. Nosotros tenemos ejemplos de localidades que perdieron su abasto y su supermercado saqueados en los sucesos del año 1989, y desde el año 1989 en esas localidades no volvió a haber un abasto nunca más, y no volvió a haber una bodega nunca más por el temor precisamente de actos vandálicos. Y resulta que han pasado tantísimos años y entonces los pobladores de esas localidades, para hacer mercado y para surtir sus necesidades, tienen que hacerlo vía transporte público y cargar las bolsas a mano en transporte público. Eso no es un cuento, eso ha ocurrido en varias localidades de Venezuela. Entonces yo pienso que ese tipo de ejemplos deben servirnos para valorar el esfuerzo y el sacrificio de cada uno de los venezolanos. Tenemos que entendernos y tenemos que ponernos en la posición de los demás y ser comprensivos entre nosotros mismos para poder avanzar. Perdonar errores es importante. Y parece increíble que todos nosotros, en cada uno de los hogares en donde estamos, de una u otra manera está encerrado, sometido a una realidad que estamos viviendo a nivel global y que luego no solamente ha determinado un cambio radical en la actividad económica, sino en el sistema de vida del ser humano. Y no hemos considerado la realidad que estamos viviendo acá en Venezuela. Presidente, una semana de actividades, ya se ha comenzado con una radicalización en lo que es el sistema de autoprotección y protección, y desde luego pues no podemos olvidar que desde el año pasado hemos venido cambiando poco a poco, y tanto hemos cambiado que en algún momento no sabemos ni siquiera a qué nos vamos a enfrentar en las próximas semanas. El elemento vacuna se convirtió, como se esperaba, en el verdadero motivador de un cambio de criterio, de apreciación, y al sector comercial les ha correspondido, como todas las actividades económicas venezolanas, someterse duramente. Uno no tiene más que leer los comunicados de las diferentes cámaras que están afiliadas a Consecomercio, expresando precisamente las dificultades que tiene. ¿Cómo se lo plantea Consecomercio? ¿Cómo ha sido eso para Consecomercio en este año? Y sobre todo, ¿cómo se lo plantea en el año 2021 con esta ventaja de una multiplicidad de vacunas, pero también con el anuncio de que aquí hay modificaciones en el virus, etcétera, etcétera? O sea, ¿a qué nos enfrentamos nosotros y cómo se lo plantean ustedes desde el punto de vista gremial? Bueno, fíjate, Decio, la vacuna para la influenza tardó no menos de 40 años en ser perfeccionada para poder ser distribuida y comenzar a vacunar a la población. Y ya, insisto, habían pasado más de 40 años de la anterior pandemia. Nosotros en un periodo de prácticamente inferior a 2 años, esta generación mundial ha logrado perfeccionar no una, sino varias vacunas, y ya en varios países está en proceso de vacunación. Ahora, Venezuela es un país que tiene problemas tan particulares y que tiene problemas tan difíciles asociados a la vida cotidiana, que tal vez a pesar de que la vacunación es importante y que estoy seguro que el sector privado va a tener un factor, va a jugar un rol preponderante en el proceso de vacunación venezolano,
nosotros tenemos que abocarnos a problemas más pequeños y problemas más menudos del día a día que nos impiden llevar una vida normal, nos impiden inclusive hacer la cola para ser vacunados. Sí. Entonces, lamentablemente en Venezuela hay unas condiciones preexistentes tan graves, una crisis económica preexistente a la pandemia tan acentuada, que se ha llevado el 80% del tejido de nuestra economía, de nuestro Producto Interno Bruto, que realmente el dilema entre vida y medios de vida ya fue resuelto por el venezolano hace tantísimo tiempo. La gente aquí tiene que abocarse a problemas menudos y pequeños de la cotidianidad, porque si no, sencillamente tú ese día no comes. Entonces, nosotros celebramos que mundialmente esté este proceso, insisto, sabemos que ya el sector privado se está moviendo de manera determinante para colaborar en este proceso y para hacerse parte, constituirse como parte responsable del proceso también, pero en Venezuela tenemos que recomponer una serie de factores porque tenemos realmente una crisis demasiado acentuada que, insisto, no nos permite ni siquiera movilizarnos para hacer la cola cuando nos toque vacunarnos. Nosotros esperamos que la vacuna llegue antes de abril, sobre todo para una motivación importante, que es salir ya del esquema 7+7, porque realmente la intermitencia está logrando lo que no logró la pandemia, lo está logrando la intermitencia del 7+7, y está generando problemas agudos, está generando diferencias, está generando una serie de situaciones que no son manejables y se está abriendo grietas y brechas entre las personas que viven en un municipio o en otro, porque no se puede pasar, porque no se puede circular. Si tú trabajas en Caracas y tienes la suerte de vivir en un municipio donde puedes pasar, entonces tienes el privilegio de trabajar. Si no tienes ese privilegio o vives en Altos Mirandinos, en La Guaira o vives en Guarenas Guatire, pues sencillamente tu derecho al trabajo está cercenado y lidiamos todos los días con problemas de este tipo. Lidiamos todos los días con la alcabala, lidiamos todos los días con el matraqueo, lidiamos todos los días con la inseguridad, con la carestía. Y entonces, bueno, qué bueno la vacuna, pero digamos que no es lo que estamos en tope de mente en este momento en el venezolano. Sí, señor Camposero, adelante. Sí, no, la inquietud respecto repito el planteamiento, el tema, uno ve los comunicados de los gremios, de las cámaras afiliadas a Consecomercio, y es definitivamente duro, ¿no? Duro ver lo que ha significado eso y en qué se ha traducido. Bien tú decías al comienzo lo que es el cierre de negocios, pero es que esto lo que hace también es imposibilitar que haya gente dispuesta a abrir otras puertas, o sea, abrir otras Santa María, ¿no? En estas condiciones, mientras no tengamos una definición interna de esfuerzos compartidos en donde, digamos, vamos a hacer esto, sino que se toman las medidas y a veces ni siquiera se toman en consideración lo que en qué se traduce esto a nivel municipal, por ejemplo, con las empresas, es más complicado. Por ejemplo, para el consumidor, la consecución de bienes que necesita, ¿no? Sí, hablamos mucho por ejemplo, del gravísimo problema de informalidad que hay en Venezuela, pero debemos analizar también qué alimenta esa informalidad, y resulta que vamos a encontrar que el esquema 7+7 es uno de los principales alimentadores y propiciadores de la informalidad, porque ni siquiera la empresa más formal puede trabajar bajo ese esquema intermitente, no puede sostener a los empleados, no puede concluir absolutamente nada, trabajando una semana sí y una semana no. Entonces, si nos vamos a ver, el Ejecutivo se precia de que el 7+7 ha salvado vidas y que ha contribuido en algo. Nosotros diferimos porque los casos incrementan igualito las semanas que estamos en operación, igual las semanas que no podemos operar por el esquema de restricciones. Los casos se incrementan igual, y más bien sencillamente nosotros perdemos la oportunidad de avanzar en la interacción para educar, la interacción para generar conciencia, la interacción para seguir generando producto, para seguir trabajando y avanzando y recuperando el aspecto económico tan importante en este momento. Entonces, deberíamos comenzar por allí. Por allí es donde debemos comenzar, que la gente pueda salir a trabajar todos los días. Y realmente hay municipios que ya no están realmente apegándose de manera estricta a esa normativa. Sin embargo, hay alcabalas, hay puntos de control que le impiden a la gente entonces poder trabajar. Y lo básico para un país con nuestras condiciones, lo básico para un país con nuestras dificultades es poder salir a trabajar, es
poder salir a trabajar. Eso es, hay que resaltarlo, hay que remarcarlo, y ya realmente el esquema restrictivo ha quedado como instrumento político, lo vemos nosotros así, pero no vemos cómo estadísticamente está beneficiando en la lucha contra el COVID. Sin embargo, bueno, se anunció que para el 8 de febrero ya se van a abrir nuevamente los cines y teatros. ¿Cómo ven ustedes esto entonces? Bueno, el tema de la cultura diciendo en Venezuela es dramático porque nosotros tenemos sectores en Consecomercio que en los primeros 8 meses de pandemia, antes de que empezara la flexibilización, no habían podido trabajar 30 días continuos en 8 meses. Pero el caso de la cultura, eso está cerrado, totalmente cerrado desde hace casi un año. Entonces, a ver, insisto, ¿por qué no nos ponemos en los zapatos del que hace teatro, del que trabaja en una sala de cine, del que tiene algo que ver con cultura? Vamos a ponerlo en los zapatos de todas las personas. Entonces, hay gente que tiene casi un año sin trabajar. O sea, ¿de qué ha podido vivir esa gente durante todo este tiempo? Si nosotros no empezamos a hacer el ejercicio de ponernos en los zapatos de los demás, ponernos en los zapatos del que va al mismo trabajo donde tú vas, donde tú sí llegaste, y él no pudo llegar porque una alcabala en el camino se lo impidió. ¿Cómo quedamos ahí? ¿Cómo quedamos ahí como sociedad? Entonces a él la alcabala lo está cuidando de contraer COVID y a ti no te está cuidando nadie, o tú tienes derecho a trabajar y él no. ¿Cómo se interpreta eso? Es hora ya de pasar la página y de avanzar y de empezar a tomar acciones como gente civilizada y poner el foco en la bioseguridad y no en la apertura y cierre de comercios. No hay manera de defender una idea que me diga que cerrando un comercio previenes COVID. Ya nos quedan pocos minutos. Yo quería hacer con usted un ejercicio que ya hemos hecho anteriormente. Yo le voy a leer una frase que dice: los gremios empresariales no son para hacer política. Los gremios están para defender principios económicos y defender intereses empresariales. ¿Sabe de quién es esa frase? Esa frase me suena mucho al maestro Concheso, ¿no? Lo decía muchísimo. No sé si será original de él, pero me suena mucho al maestro Concheso. Así es. Pero el 1 de junio de 2019 fue la primera vez que usted estuvo acá en el programa La Otra Vía. Ese día estuvo Aurelio Concheso. Después de mucho tiempo estar fuera del país, él regresó. Justamente, lo pongo en contexto, ese día el editorial se llamó el BCB, hasta confirmando su catástrofe, maquilla sus cifras. Era porque el BCB tenía mucho tiempo sin dar las cifras y ese día las dio, bueno, el día anterior las dio. Usted estuvo ese día y una de las primeras preguntas que se le hizo fue cómo se planteaba el Consecomercio del futuro, cómo se planteaba la ciudadanía ante el comercio. Eso fue ya prácticamente 2 años. Desde el 1 de junio de 2019 hasta ahora, ¿en qué ha cambiado en qué podría cambiar su respuesta de ese momento hasta ahora? Bueno, si te refieres al comercio del futuro, como lo has hecho, o al concepto de comercio del futuro, yo creo que tiene que ser aún más cercano a la gente. Hay que buscar aún más los puentes y los equilibrios. Nosotros venimos hace días resaltando la necesidad de buscar equilibrios, y a pesar de que somos la representación del comercio, tenemos que asumir un poco también la defensa de todo lo que es el proceso comercial, de lo que es el hecho cultural llamado comercio. Y tú no puedes asumir la defensa y la representación de un hecho social y un hecho cultural como el comercio si no involucras también allí el consumidor. Entonces allí donde han venido mensajes donde dice: ponte en los zapatos del comerciante, ponte también en los zapatos del consumidor, sobre todo con el problema de sencillo que se ha generado aquí en Venezuela con billete menudo, billete pequeño. Es un problema que nos atañe a los dos, y no es culpa del comercio, mucho menos es culpa del consumidor, pero lo que sí es responsabilidad nuestra son las formas, el modelo comunicacional, los tratos y el lenguaje que utilizamos con el prójimo. Entonces, llegar a ese tipo de conclusiones y defender esas posturas implica defender más que al comerciante, defender al hecho social del comercio. Y definitivamente las instituciones tienen que estar de la mano de la gente, porque al final todos somos gente, y de la mano de la construcción del país. Un gremio no puede ser y no puede ocupar ningún tipo de parcialidad política, por más afín que se sienta. Por la sencilla razón de que cuando esa afinidad política llegue a ser gobierno, usted no va a ser gobierno junto con esa afinidad, con esa parcialidad política.
Nosotros no podemos apoyar ni a gobierno ni a oposición, porque en el momento en que la oposición llegue a ser gobierno, los gremios no van a ser gobierno. Venimos no de 4 años de controles, venimos de 40 siglos de controles. Por lo tanto, esa oposición, cuando llegue a ser gobierno, muy probablemente también va a querer controlar. Y allí tiene que haber una institución independiente que siga defendiendo al comercio como hecho social, de manera imparcial y de manera equitativa, igualitaria, distributiva e inclusiva. Bueno, amigos, muchísimas gracias al presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Felipe Capozolo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Una continuación, segundo capítulo bien interesante de lo que fue la otra vía de las semanas pasadas. Nos toca despedirnos, pero antes, con el permiso de todos ustedes, con el permiso del presidente del Consejo de Comercio, nos tenemos que unir al sentimiento de tristeza, de duelo que aflige a la familia de Radio Caracas Radio. Esta semana tocó despedir a César González. César González, operador de audio por muchísimos años, maestro de muchos de lo que pasamos y hemos pasado por los estudios de Radio Caracas Radio, de Empresas 1BC, relacionado con Radio Caracas Televisión, esa gran empresa que es Empresas 1BC. En nombre de todo el equipo de La Otra Vía, de Decio Brito Escobar, de Decio Brito Adrián, Ligia Perdomo, Martín Ramos y nuestros invitados que cada sábado nos enseñan un poco más y nos dan una visión de lo que es la Venezuela presente, la Venezuela del futuro, le damos nuestra cordial palabra de condolencia al equipo de Radio Caracas Radio, a la familia de César González. Nos despedimos en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Yulix Arcaya en la gerencia de producción, Jan Martínez, Julio Pinto nos acompañan en la parte técnica, Edesio Brito Adrián, Edesio Brito Escobar, Ligia Perdomo y que les habla Martín Ramos, los invitan a seguir disfrutando de RCR, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.